¿Puede una pequeña nación reescribir las reglas de la economía global en apenas 48 horas? Burkina Faso, un país que durante mucho tiempo fue considerado solo un punto más en el mapa africano, acaba de asombrar al planeta. Desde Ouagadougou, en un anuncio realizado casi en secreto pero con repercusiones sísmicas, el gobierno impuso un arancel que oscila entre el 30 y el 50% a todas las importaciones. Nadie vio venir la jugada. Occidente quedó desconcertado, y el comercio internacional, estremecido hasta sus cimientos. En menos de una semana, este pequeño exportador de oro obligó a las potencias mundiales a revisar su trato con África. De pronto, laptops, celulares y automóviles occidentales enfrentan muros inesperados en el continente. La reacción no se hizo esperar. Líderes europeos y estadounidenses acusan amenaza. Algunos ven una provocación. Pero en África, el efecto dominó ya está en marcha. Gobiernos vecinos observan con atención y cautela, como quien ve caer la primera ficha de una larga hilera destinada a cambiar de lugar el poder. Para muchos, este acto no es solo un ajuste económico, sino justicia largamente postergada. Tras décadas de materias primas subvaluadas y contratos injustos, Burkina Faso intenta romper siglos de dependencia. Es un grito de dignidad y un acto de desafío. Sin embargo, para otros, la maniobra es un salto al vacío. Arriesga la estabilidad nacional por una autonomía que podría costar el aislamiento total. El riesgo es innegable. Si Burkina Faso fracasa, podría caer en el aislamiento y la crisis económica, como le sucedió a Cuba tras el embargo estadounidense, o a Irán en los años recientes por las sanciones internacionales. Pero si logra resistir, África podría, por primera vez en la historia reciente, tomar las riendas de su destino y alterar el equilibrio de poder en el comercio mundial. El reloj avanza. ¿Será este el inicio de una revolución silenciosa? Para entender cómo se gestó esta decisión radical, debemos mirar más allá de los titulares y adentrarnos en la historia reciente de Burkina Faso. ¿Qué llevó a este pequeño país, con menos de 20 millones de habitantes, a desafiar el statu quo global? Durante décadas, el continente africano fue el tablero de un juego desigual, donde contratos injustos y precios manipulados dictaban el destino de millones. La explotación económica no es solo una herida del pasado, es una realidad que ha marcado a generaciones enteras. Países como Ghana, Nigeria y la República Democrática del Congo han experimentado situaciones similares, donde sus recursos naturales se extraen a precios irrisorios para luego ser vendidos en el extranjero a valores exorbitantes. Países occidentales impusieron reglas a su medida, atrapando a las naciones africanas en ciclos de pobreza estructural. Los gobiernos de esos países gravaban con impuestos desproporcionados las exportaciones de oro, cacao y otros tesoros naturales africanos. Por ejemplo, en las décadas de 1970 y 1980, el café africano era gravado con tasas que superaban el 25% al llegar a Europa, mientras que el valor pagado a los agricultores locales era apenas suficiente para sobrevivir. Mientras África vendía sus materias primas a precios ridículos, esas mismas riquezas viajaban al extranjero, se refinaban y regresaban convertidas en productos de lujo. El precio de los bienes ya transformados podía multiplicarse por 10, pero el beneficio apenas tocaba el suelo africano. Según estudios del Banco Mundial, el diferencial entre el precio de exportación y el precio de venta en Europa de productos como el cacao o el oro podía llegar a ser de hasta 1000%. Burkina Faso, como tantos vecinos, recibía solo las sobras del verdadero valor de su oro. Lo que salía de sus minas volvía en forma de joyas y lingotes, inalcanzables para la mayoría de su pueblo. Esta injusticia se repetía año tras año, como una condena sin fin. En 1999, por ejemplo, Burkina Faso exportó más de 200 toneladas de oro, pero la mayor parte de la riqueza generada terminó en cuentas bancarias de empresas extranjeras. Aceptar el juego impuesto era resignarse a una dependencia humillante y a la pérdida constante de dignidad nacional. Cada año bajo estas reglas,
Burkina Faso y otros países africanos hipotecaban su futuro para enriquecer intereses ajenos. Es una situación comparable a la vivida por países latinoamericanos como Bolivia y Perú durante el siglo XIX, cuando las riquezas del guano y el salitre llenaban las arcas europeas mientras la población local languidecía en la pobreza. Sin embargo, este ciclo estaba a punto de romperse. Algo inesperado se gestaba entre las nuevas voces del continente. Líderes jóvenes y movimientos sociales comenzaron a exigir una revisión de los tratados comerciales y una mayor participación en la toma de decisiones económicas. Organizaciones como la Unión Africana empezaron a discutir la necesidad de crear cadenas de valor locales y de negociar en bloque frente a los gigantes económicos mundiales. Burkina Faso decidió desafiar la lógica impuesta. Lo que ocurrió después sorprendió tanto a sus aliados como a sus antiguos dominadores. Con un solo decreto, Burkina Faso desafió el orden comercial mundial y agitó los mercados internacionales. La noticia corrió como pólvora en los despachos de Bruselas, Washington y Pekín. Los analistas intentaban descifrar las consecuencias, mientras los operadores bursátiles ajustaban sus pronósticos. Todo comenzó cuando el presidente Ibrahim Traoré, rodeado de su gabinete en la capital, firmó una orden histórica. Desde ese momento, las importaciones de productos tecnológicos, computadoras, teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos, provenientes de países occidentales, tendrían aranceles que variarían entre el 30 y el 50%. Esta medida fue tomada tras meses de consultas con expertos económicos nacionales e internacionales, y después de analizar modelos similares aplicados en países como Corea del Sur en los años 70 y 80, donde el proteccionismo selectivo permitió el desarrollo de la industria local. Pero esta decisión iba mucho más allá del proteccionismo. Era una respuesta directa a décadas de desigualdad, una devolución calculada a los impuestos y barreras que Europa y Estados Unidos han impuesto durante años al oro, al cacao y a otros recursos africanos. Por primera vez, Burkina Faso exigía reciprocidad. Si Occidente gravaba sus exportaciones, ellos gravarían la tecnología extranjera. La medida fue comparada por algunos analistas con la política de retaliación arancelaria que Estados Unidos empleó contra China en la llamada guerra comercial de los años 20 del siglo XXI. La reacción de Occidente no tardó en llegar. Gobiernos y medios acusaron la medida de populista y arriesgada, advirtiendo sobre posibles distorsiones económicas y desconfianza internacional. Sin embargo, en otros rincones de África, la noticia fue celebrada como un acto de justicia largamente esperado. Líderes regionales y ciudadanos comunes vieron en la decisión el inicio de una corrección histórica, el primer paso hacia el respeto y la dignidad nacional. Las consecuencias se sintieron de inmediato en Ouagadougou. Los precios de la tecnología importada y de los automóviles se dispararon de la noche a la mañana. Quienes dependían de dispositivos occidentales se encontraron con costos prácticamente inaccesibles. A pesar del golpe al bolsillo, la mayoría de la población local respaldó la medida. Por fin nos defendemos como país, se repetía en los mercados y talleres, un sentimiento que recordaba al que vivieron los surcoreanos cuando, en los años 70, el gobierno de Seúl decidió restringir las importaciones de automóviles extranjeros para fomentar la creación de una industria local. Sin embargo, el riesgo era enorme. Burkina Faso quedaba expuesto a episodios de inflación, a posibles boicots de grandes multinacionales y a presiones de entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio. El futuro económico pendía de un hilo, y la tensión se palpaba tanto en los hogares como en los pasillos del poder. Pero lo que nadie previó fueron los efectos colaterales que pronto empezarían a manifestarse, no solo en el comercio, sino también en las propias calles y fábricas de Burkina Faso. Una ola de creatividad y desafío comenzó a recorrer el país. Lo que parecía una crisis, pronto se transformaría en una oportunidad inesperada. Talleres de reparación de celulares florecieron en los barrios, y jóvenes ingenieros comenzaron a ensamblar computadoras utilizando piezas locales y recicladas. Mientras los críticos auguraban un colapso inminente, la realidad en Burkina Faso
tomó un giro inesperado. Las alarmas internacionales resonaron apenas se implementaron los aranceles, pero el país desafió los pronósticos. En cuestión de pocas semanas, las reservas extranjeras aumentaron y los mercados locales se estabilizaron, sorprendiendo a propios y extraños. El fenómeno fue analizado por universidades africanas y extranjeras, que identificaron un aumento en la actividad económica local y una reducción temporal del déficit comercial. Con este nuevo panorama, la economía adquirió una fuerza inédita. En las avenidas de Ouagadougou florecieron cooperativas rurales y refinerías que operaban a su máxima capacidad. Miles de empleos directos surgieron en sectores antes controlados por la exportación de materias primas sin procesar. El oro, ya no enviado en bruto, comenzó a refinarse localmente, multiplicando su valor y reteniendo la riqueza en manos burkinesas. Este proceso recuerda a la política de sustitución de importaciones que aplicó Brasil en la década de los años 50, cuando la industria automovilística local despegó tras la imposición de aranceles a los vehículos extranjeros. La producción nacional vivió un auge tangible. Agricultores y empresarios, que solían estar asfixiados por la competencia extranjera, hallaron en los nuevos aranceles el respiro necesario para crecer. Los mercados de alimentos, textiles y tecnología se poblaron de productos locales, devolviendo a la población una nueva confianza y la esperanza de que el cambio era real. En menos de 6 meses, pequeñas empresas tecnológicas lanzaron los primeros teléfonos móviles ensamblados en Burkina Faso, con software adaptado a las lenguas locales. Pero el impacto desbordó las fronteras burkinesas. Mali y Níger, también marcados por años de dependencia, anunciaron consultas internas para adaptar el modelo. Ghana y Tanzania enviaron delegaciones para estudiar el fenómeno y explorar alianzas estratégicas. Lo que al principio parecía una anomalía, se transformaba en tendencia continental. La Unión Africana convocó una cumbre extraordinaria para debatir la creación de una zona franca tecnológica y el fortalecimiento de las cadenas de valor regionales. A escala global, las reacciones fueron polarizadas. Occidente advertía sobre riesgos de aislamiento, mientras China e India identificaban oportunidades donde otros solo veían amenazas. Empresas chinas ofrecieron créditos en yuanes y nuevos acuerdos de inversión. Consorcios indios firmaron contratos a largo plazo para la adquisición de minerales procesados en suelo africano. El tablero comercial internacional comenzaba a moverse. En las bolsas de valores de Londres y Nueva York, el precio de las acciones de empresas tecnológicas cayó ante la perspectiva de perder acceso a un mercado emergente. Frente a la evidencia, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea suavizaron su discurso. De la condena pasaron a llamados al diálogo, propuestas de negociación y un reconocimiento tácito. África podía, y debía, negociar bajo sus propias condiciones. La vieja narrativa de dependencia mostraba grietas. En los foros económicos de Davos y la OCDE, se discutió abiertamente la necesidad de replantear los acuerdos comerciales con el continente africano para evitar un éxodo de inversiones hacia Asia. Sin embargo, el riesgo era monumental. Si Burkina Faso consolidaba este modelo, el efecto dominó de soberanía podría recorrer toda África, transformando siglos de subordinación en una era de dignidad y autogestión. Pero si fracasaba, se reforzaría la idea de que ningún país africano puede desafiar el orden global sin sufrir consecuencias devastadoras. Esta tensión recuerda a los desafíos enfrentados por India tras su independencia, cuando el país optó por una vía de desarrollo autónomo, enfrentando bloqueos y presiones externas, pero logrando, al cabo de décadas, construir una poderosa industria nacional. Así, una pregunta se instaló en cada rincón del continente. ¿Qué significan estos cambios para la vida cotidiana de la gente común y para el futuro de África? Las calles de Ouagadougou ofrecen una primera respuesta, pero el pulso real se siente en la vida diaria de miles de familias. ¿Hasta dónde llega el impacto de esta revolución económica en los hogares y los sueños de la población? La respuesta varía según la perspectiva. Para algunos, el aumento de precios es un sacrificio temporal. Para otros,
La posibilidad de empleo y emprendimiento justifica el esfuerzo. ¿Qué pueden aprender otros países de la experiencia de Burkina Faso? ¿Y cuáles son los riesgos ocultos para quienes decidan imitar su estrategia? La decisión de Burkina Faso de imponer aranceles altos y tomar control de sus importaciones no es solo una declaración de dignidad nacional. También es una apuesta riesgosa que exige afrontar inflación, desabastecimiento y el peso de la presión internacional, que nunca tarda en llegar. En la historia reciente, países como Argentina enfrentaron crisis por políticas proteccionistas mal planificadas, pero también experimentaron repuntes industriales cuando las medidas se aplicaron con inteligencia y flexibilidad. Quienes sigan este camino deben prepararse para momentos de tensión. Es cierto, el empleo puede aumentar y el orgullo nacional se fortalece cuando un pueblo siente que recupera las riendas. Pero ningún avance llega gratis. Cada decisión tiene un costo palpable. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, el enfrentamiento con los mercados internacionales requirió ajustes dolorosos, pero sentó las bases para una economía más inclusiva. La clave pasa por la resiliencia. Burkina Faso no se aisló. Diversificó alianzas, ajustó su economía y buscó nuevos socios para evitar el asfixio. Así, la lección es contundente. Desafiar el sistema global exige reinventarse una y otra vez, sin tregua. En la práctica, esto significa invertir en educación técnica, fomentar la investigación local y generar incentivos para que los jóvenes emprendedores puedan desarrollar productos competitivos. El cambio va más allá de lo económico. Es una transformación de identidad. Al imponer sus condiciones, Burkina Faso deja de ser solo un proveedor de materias primas y se convierte en protagonista de su propio destino. Cambia la narrativa, y con ella, el lugar que ocupa en el mundo. Es un proceso similar al que vivieron los países del sudeste asiático en la segunda mitad del siglo XX, cuando pasaron de ser economías agrícolas a potencias tecnológicas. Pero el reto mayor es encontrar equilibrio. Defenderse del abuso externo sin levantar muros implica inteligencia, negociación y paciencia. La verdadera prueba será mantener la apertura necesaria para crecer, sin perder el control sobre lo propio. Un ejemplo de este equilibrio lo ofrece Chile, que ha logrado diversificar su economía, manteniendo acuerdos comerciales estratégicos, pero exigiendo valor agregado en sus exportaciones. Por último, todo dependerá de la resistencia social. Si la población soporta las dificultades iniciales, Burkina Faso y quienes lo imiten podrían sentar las bases de un nuevo modelo. Pero si la presión supera la esperanza, el entusiasmo se apagará y todo podría volver al punto de partida. Es vital construir consensos, fortalecer la democracia y garantizar una distribución justa de los frutos del crecimiento. El desenlace de esta apuesta aún está por escribirse. ¿Qué señales anticipan el futuro de Burkina Faso y de los países que lo siguen? Actualmente, los indicadores muestran un leve aumento del PIB, una reducción del desempleo juvenil y una mejora en la balanza de pagos, pero la sostenibilidad de estos logros dependerá de la capacidad de adaptación frente a los retos globales. Burkina Faso no solo modificó aranceles, cambió la narrativa. Por primera vez en mucho tiempo, África reclama el derecho a escribir su propia historia. Esto no es solo una cuestión de porcentajes o impuestos. Es la afirmación de un país decidido a dejar atrás décadas de reglas impuestas desde el exterior. Al establecer aranceles considerables sobre productos occidentales, Burkina Faso buscó algo más que equilibrar cifras. Exigió dignidad y respeto para una región que durante siglos fue ignorada o explotada. Hoy, el mensaje es inconfundible. Los recursos africanos no son obsequios y el trabajo africano tampoco es invisible. Esta decisión no es un simple ajuste administrativo. Es el primer capítulo de una nueva era, donde las naciones africanas negocian de igual a igual, reescribiendo las normas del comercio mundial según sus propios intereses y prioridades. Lo que comenzó como un decreto en Ouagadougou se transformó en un grito de soberanía que resuena en todo el continente.
Ignorar este cambio sería un error colosal. Dejarlo pasar es perder la oportunidad de entender cómo se está forjando un nuevo orden mundial, donde la justicia y el respeto real podrían, por fin, sustituir a siglos de desigualdad. Para algunos, parece solo un experimento económico. Pero lo que está en juego es mucho más profundo. La redefinición del respeto, la justicia global y la autodeterminación de un continente entero. La verdadera pregunta ahora no es si Burkina Faso resistirá la presión internacional. Es si el resto del mundo está listo para aceptar que el poder ya no pertenece solo a quienes dictaban las reglas. Cada paso en este momento cuenta. El futuro del comercio, las oportunidades económicas y el equilibrio global de poder se están decidiendo, ahora mismo, ante nuestros propios ojos. Quizá la próxima vez que adquieras un producto africano, recuerdes que detrás hay una historia de lucha y transformación. Una voluntad colectiva que afirma, África también puede escribir su destino. Pero, ¿qué pasos prácticos puede seguir una nación si quiere replicar la hazaña burkinesa? Primero, es necesario realizar una auditoría completa de los recursos nacionales y del balance comercial. Solo conociendo el verdadero valor de lo que se exporta y lo que se importa, se puede diseñar una política arancelaria eficaz. Burkina Faso, antes de tomar su decisión, consultó a expertos en minería, agricultura y tecnología para identificar los sectores estratégicos que debían protegerse y aquellos que podían abrirse a la competencia internacional. Segundo, hay que fortalecer las instituciones. Una política audaz requiere un Estado capaz de resistir presiones externas e internas. Para ello, Burkina Faso creó una comisión especial de vigilancia económica, formada por representantes del gobierno, empresarios y sindicatos, que monitorea en tiempo real los efectos de los aranceles y ajusta las medidas según las necesidades del país. Tercero, la diversificación de alianzas es fundamental. Burkina Faso no se encerró en sí misma. Buscó acuerdos con países asiáticos y latinoamericanos, firmó convenios de transferencia tecnológica con universidades extranjeras y promovió consorcios regionales de investigación e innovación. Así, logró mitigar el riesgo de aislamiento y abrir nuevas vías de desarrollo. Cuarto, es vital invertir en educación y capacitación técnica. Sin una fuerza laboral calificada, el salto hacia la industrialización es imposible. Burkina Faso destinó parte de los ingresos generados por los aranceles a becas para estudiantes en ingeniería, ciencias aplicadas y gestión empresarial. Además, fomentó la creación de incubadoras de startups tecnológicas y centros de formación para artesanos y pequeños empresarios. Quinto, la comunicación con la población es clave. El gobierno burkinés lanzó una campaña nacional de información para explicar los motivos de sus decisiones y los posibles sacrificios temporales. Solo así, logró que la mayoría de la ciudadanía aceptara los aumentos de precios y apoyara la política a largo plazo. Sexto, hay que anticipar los posibles intentos de sabotaje. Empresas multinacionales pueden buscar evadir los aranceles mediante triangulación de exportaciones, dumping o presión diplomática. Por eso, Burkina Faso diseñó mecanismos de control aduanero más estrictos, reforzó la cooperación con países vecinos y estableció cláusulas de penalización en los contratos internacionales. Séptimo, es crucial mantener la flexibilidad y la capacidad de adaptación. El mundo cambia rápidamente y las políticas deben ajustarse a las nuevas realidades. Burkina Faso revisa cada 6 meses el impacto de sus aranceles, adaptando los porcentajes según la evolución de los mercados y de la economía local. Octavo, el desarrollo de cadenas de valor internas es imprescindible. El oro, por ejemplo, dejó de ser exportado en bruto y comenzó a procesarse localmente. Esto generó empleo, estimuló la creación de pequeñas y medianas empresas y permitió que una mayor parte de la riqueza permaneciera en el país. Otros sectores, como el textil y la agroindustria, siguieron el mismo camino. Noveno, la integración regional es un pilar fundamental. Burkina Faso promovió la creación de alianzas con Mali, Níger y Ghana
para coordinar políticas arancelarias y crear un mercado común que fortaleciera el poder de negociación del bloque frente a actores externos. 10. La vigilancia democrática y la transparencia son esenciales. Solo con una ciudadanía informada, activa y vigilante, se pueden evitar los abusos de poder y garantizar que los beneficios del nuevo modelo lleguen a toda la población. En resumen, la hazaña de Burkina Faso no es fruto de la improvisación, sino de una estrategia cuidadosamente planificada y ejecutada. Es un ejemplo de que la valentía, combinada con inteligencia y trabajo colectivo, puede cambiar el destino de una nación. ¿Y tú? ¿Crees que otros países deberían seguir el camino de Burkina Faso? ¿O piensas que los riesgos son demasiado altos? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con quienes creen que otro mundo sí es posible. El futuro, hoy más que nunca, está en juego. Y, por primera vez en mucho tiempo, África ha decidido que quiere ser quien lance los dados.